Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy tenemos un programa que tendríamos que haber hecho la semana pasada, pero que fue justo, pero tuvo un problema de salud y no lo pudimos hacer, así que lo vamos a hacer ahora. Nuestro programa, como sugiere la imagen que estamos viendo, es sobre la guerra de Israel e Irán. Y lo primero que tenemos que decir sobre la guerra de Israel e Irán es esa frase. Es decir, uno de los problemas que tiene la guerra, no solo la guerra a esta altura de la vida, pero la guerra más que ninguna, es que la verdad es la primera víctima. Es decir, es imposible saber realmente lo que ha sucedido en esta guerra entre Irán e Israel, la llamada guerra de los 12 días, es imposible de saber porque las partes, todas las partes intervinientes, que en este caso son 3 que entraron en guerra, Irán, Israel y Estados Unidos, más una cantidad de partes adicionales, más un poco más aliadas, menos aliadas, más cerca, más lejanas. Entonces, si ustedes recorren los diarios y recorren YouTube y recorren Instagram y TikTok, se van a dar cuenta la enorme cantidad de versiones y afirmaciones. Bueno, lo primero que hay que hacer en una guerra es sospechar de todas las versiones, incluso de las oficiales, porque la guerra se juega ahí también, quizás más que nunca. Quizás más que en el campo de batalla, la guerra se juega en lo mediático. Por lo tanto, es muy difícil saber la verdad y nosotros acá no vamos a hacer interpretaciones, una más de las 100 interpretaciones, de las 1000 interpretaciones que hay, no vamos a hacer eso, sino que lo que vamos a tratar es, en este menjunje de versiones de todo tipo y de posiciones y posturas a favor y en contra, tratar de sacar un hilo que nos permita mínimamente entender un poco. Para entender mucho más va a haber que esperar bastante más. Pero por lo menos saber qué es lo que acaba de pasar la semana pasada, qué es lo que acaba de terminar la semana pasada, en las últimas 3 semanas, y bueno, qué es lo que está pasando. Entonces, nuestro primer desafío es ese, escapar de esta presión mediática, de estas fuentes mediáticas, muchas de ellas muy serias, no estoy hablando del que te pasó el chisme, sino fuentes serias de primer nivel, y tratar de ver los hechos más confirmados, los hechos más objetivos, y ver si eso nos conduce a un lineamiento de entendimiento. Segunda aclaración previa. La guerra es una desgracia y es un crimen. Así piensa este programa, así pensamos Rubén y yo, así piensa el Instituto del Mundo del Trabajo, y queremos dejarlo perfectamente claro. No somos belicistas. La guerra es un crimen. Muere gente y mueren jóvenes, sobre todo jóvenes y pueblos y niños y niñas. Entonces, a nosotros nos desagrada profundamente la guerra. Estamos profundamente en contra de todas las guerras, y también de esta. Y eso lo queremos dejar perfectamente claro. Nosotros nos alineamos detrás de la Carta de las Naciones Unidas, que es: la guerra es un crimen, lo que sí se admite es el derecho a defensa. Si atacan a un país, ese país tiene derecho a defenderse, eso está en la Carta de las Naciones Unidas, y si no se hace la guerra, como dicen las Naciones Unidas, con permiso de las Naciones Unidas, es un crimen. Además, hay crímenes de guerra, y estamos en contra también de los crímenes de guerra, los genocidios. Obviamente que eso hay que investigarlo, pero cuando se investiga y se condena a un culpable de un crimen de guerra o de un genocidio, bueno, obviamente es uno de los peores crímenes que hay. Mató gente y mucha gente. Tercera aclaración previa a este programa. Tanto Rubén como yo estamos de acuerdo con el derecho de Israel a existir como nación independiente, autodeterminación de los pueblos. Nosotros nos inspiramos no solo en nuestra creencia profunda
de que las naciones tienen derecho a existir. Israel es una nación formada en 1947. No solo pensamos eso, sino que además es una larga tradición argentina el apoyo y el reconocimiento a Israel. Israel nace en el 47, se crea en el 47, fruto de una guerra de independencia de milicias judías contra el Imperio Británico, y uno de los países que primero reconoció a Israel fue la Argentina de Perón. Y esa Argentina de Perón no solo tenía un respeto y una posición totalmente contraria a la discriminación a los judíos, sino que además Israel en ese momento la pasó muy mal, porque tuvo muchos problemas de hambre y de falta así que la Fundación Evita, con Evita a la cabeza, le manda cualquier cantidad de suministros, a tal punto que la primera ministra israelí, muy conocida, ya me voy a acordar, la primera ministra de Israel vino a la Argentina en el 51 y se entrevista con Evita para agradecerle lo que la Argentina hizo. Así que la Argentina peronista inicia toda esta, por una cuestión histórica, inicia todo este reconocimiento duro de Argentina al derecho de Israel a existir. Eso no quiere decir que no haya un derecho de los palestinos a existir como nación también. También lo creemos, obviamente, y también está aprobado por las Naciones Unidas. Esa posición de Argentina fue mantenida por todos los gobiernos desde 1947 en adelante. Todos los gobiernos, democráticos y dictatoriales. Todos los gobiernos. Es una posición de Argentina coherente y consecuente a lo largo de los años. Esto no quiere decir que nosotros apoyemos políticas o conductas del Estado de Israel o de alguno de sus dirigentes que sean delitos. Obviamente no. Ni de Israel, ni de Irán, ni de la Argentina. Pero sí el derecho a existir de ese Estado. Así que de ningún modo puede interpretarse o puede pensarse que nosotros estamos en contra del Estado de Israel. Y finalmente condenamos el terrorismo y los crímenes de guerra, que es la misma cosa, básicamente la misma. Un crimen de guerra es usar el terror en guerra. Así que nosotros también condenamos eso. El terrorismo es un delito, el crimen de guerra es un delito, el genocidio es un delito. Está perfectamente reglamentado y obviamente no hay ningún Estado ni ningún gobierno que esté exento de cumplir esas reglas de guerra, ¿no es cierto? La guerra tiene reglas y quien las incumple es un criminal de guerra, así de simple. Hechas estas aclaraciones, si me podés poner, Daniel, está por ahí la imagen número 2, es la imagen ¿qué dice ahí? ¿Lo ves? ¿Lo llegas a ver? ¿Evita con quién? Con Golda Meir. Golda Meir, primera ministra de Israel. Ahí los podemos ver cuando viene a la Argentina y se entrevista con Evita para agradecerle. Es decir, esta es la tradición argentina, es la tradición del peronismo, pero es la tradición de la nación argentina. Va más allá incluso del peronismo. Poneme, por favor, la imagen número 3, Daniel. Este es el lugar donde se llevó a cabo la guerra de los 12 días. La guerra entre Irán e Israel. Ustedes pueden ver ahí en verde a Israel, a Irán. Israel sobre el borde del Mediterráneo, Irán sobre el borde de lo que se llama Golfo Pérsico, esa lengüita de mar que entra al continente, que es el Golfo Pérsico. Como pueden ver, no son limítrofes. Como se puede ver, no son limítrofes. Por lo tanto, es raro que dos países que no son limítrofes entren en guerra. Es raro, entre otras cosas, porque tienen que combatir a la distancia. Bueno, este fue uno de esos casos de combate a la distancia.
El tercer país que interviene indirectamente es Qatar, donde estaba la base norteamericana desde la que va a ser atacada por Irán. Pero ya vamos a llegar a eso. Así que el primer dato, ubiquémonos, miren ese lugar, miren cómo está cerca del Mediterráneo, cómo Israel está cerca de África y del Canal de Suez, cómo Irán está en el Golfo Pérsico y enfrente de Arabia y al lado de Irak y al lado de Turquía también. Miren ese lugar, es el mundo árabe, ese es el lugar del mundo árabe, pero Irán no es árabe. Esto es muy importante. Ese lugar, la mayoría de los países son árabes, pero Irán no es árabe, Irán es persa. Irán quiere decir país de los arios. Arios. Irán es de la etnia aria, son arios y arias los habitantes de Irán. No son árabes, pero son musulmanes, igual que la mayoría de los países árabes. Entonces, hay una relación entre Irán y los países árabes porque comparten la misma religión, pero no son árabes. La guerra histórica de Israel es con los países árabes. Ahora vamos a hablar de Irán. Nunca hubo hasta hoy una guerra directa entre Israel e Irán. Entonces, Irán, poneme la 4, por favor, Daniel. Irán es Persia, el imperio persa. Hace 2500 años que existe ese país. Desde Ciro el Grande, desde las batallas con los griegos. Irán hace mucho, es una civilización que existe desde entonces, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con los chinos, con los japoneses. No hay tantas naciones tan viejas. Bueno, Irán es eso, esa nación tan antigua. Irán tuvo un proceso en el cual a principios del siglo XX se descubre petróleo en esa zona. Esa es la zona del petróleo. Es el mundo árabe, pero a su vez es el mundo del petróleo. Ese lugar está lleno de petróleo. Y la civilización moderna, desde el siglo XX en adelante, es una civilización del petróleo. Así que imagínense que ahí las guerras no son por religión o por fronteras. Esa es la excusa. La guerra es por petróleo, ¿no? Esa famosa frase ultra popular, que esta guerra tiene olor a petróleo. Bien, estas guerras todas tienen olor a petróleo, no pueden no tenerlo, porque cualquiera sea el resultado de cualquiera de estas guerras, impacta directamente sobre el precio del petróleo y sobre la cantidad de petróleo disponible. Así que en Irán se descubre petróleo y lo primero que hacen el Imperio Británico, que era el imperio dominante en ese momento, es tomar control de los pozos petroleros. Allá por el año 50, Irán tiene un gobierno democrático, dirigido por esa persona que ustedes ven ahí, que fue tapa de la revista Time, Mossadegh, que era el presidente de Irán. Israel, Estados Unidos y el Imperio Británico le dan un golpe a la democracia de Irán, que era un país laico y además un país amigo de Israel, no tenía enfrentamiento con Israel. Le dan un golpe y ponen a un dictador, el Shah de Persia, ultra corrupto y ultra violento, que establece una dictadura que tan perjudicial para el pueblo iraní, que en 1979 el pueblo se levanta con lo único que quedaba, porque los políticos habían sido arrasados por el Imperio Británico, lo único que quedaba que eran los clérigos, los ayatolás. Y se hace la revolución iraní. De ahí viene todo esto. La revolución iraní, una de las primeras cosas que hace es considerar a Estados Unidos, a Israel y a Occidente como enemigos. De ahí comienza toda esta historia. Este es el antecedente. Es más complicado, por supuesto, más enrevesado, como todo, pero esto da un enfoque de dónde viene esto. Esto no viene de 1000 años atrás, esto viene de 50 años atrás. Y todo se origina en un golpe de Estado,
en donde se derroca la democracia, se pone una dictadura y contra esa dictadura se levantan los clérigos apoyados por un gran apoyo popular y ponen el régimen de los ayatolas. Así es esta historia. Esto no va ni a favor ni en contra del régimen de los ayatolas, ¿eh? No quiero entrar en esa parte de los buenitos y los malitos. Estoy diciendo cómo fueron los hechos. Poneme la siguiente, la 5 creo que es, Daniel. Por el otro lado, el otro país que entra en guerra es Israel. Israel también no es un estado milenario, pero es un pueblo milenario. Como los cristianos sabemos, que leemos la Biblia, hemos leído la historia del pueblo judío desde Abraham, desde las tribus de Israel, desde Judea. Es un pueblo antiquísimo, Israel. Un pueblo ultra perseguido. Los judíos son un pueblo ultra perseguido, probablemente el pueblo más perseguido de la historia de la humanidad. También los africanos, los negros africanos, cuando fue todos esos siglos de esclavitud, también fueron muy perseguidos, cazados y vendidos como esclavos. Pero Israel tiene una persecución de miles de años. Los romanos, y por Occidente, no nos olvidemos que el Holocausto es un hecho occidental, sucede en Alemania, en Italia, en Francia, en Holanda, en Dinamarca, sucede en Europa, es un hecho en Polonia, en Ucrania. Es un hecho occidental el Holocausto, pero toda la persecución de los judíos es occidental. Roma persigue a Roma elimina Judea y obliga a los judíos que vivían en Judea en la época del Imperio Romano a escapar de ese lugar, y es la famosa diáspora de los judíos. España, más o menos en la misma época que se descubrió América, España expulsa a los judíos de España que se tienen que ir o convertirse. Shakespeare tiene una obra de teatro que se llama El mercader de Venecia, que es terriblemente antisemita. La Iglesia Católica era tan antisemita que Juan Pablo II, que ustedes lo ven ahí en el momento que está en el Muro de los Lamentos, pidiéndole perdón al pueblo judío por el antisemitismo y la persecución de milenios que la Iglesia Católica y los estados católicos y cristianos hicieron contra los judíos. Es decir, estamos hablando de una bestialidad, de la cual el Holocausto es el punto más alto, pero no el único, ni mucho menos. Entonces, estos son los dos bandos que se van a enfrentar en esta guerra, Israel e Irán. Vuelvo a decir, no es un enfrentamiento milenario. Este enfrentamiento empieza, para algunos puede empezar cuando fue el golpe de Estado en el 53, para otros puede empezar cuando fue la revolución iraní en el 1979. No hace tanto, hace menos de 100 años. Hace menos de 100 años. Bien, así que este es el escenario, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de... poneme el mapa de nuevo, Daniel. Vamos a hablar un poco del número 3, la número 3. Vamos a hablar un poco de la guerra de los 12 días. Así la bautizó Trump, y está bien, es un lindo nombre, está bien, muy gráfico, muy recordable. Así que ahora vamos a hablar de la guerra de los 12 días. Y como les decía, nuestro objetivo no es tomar partido acá, ni dar una opinión de que en realidad esto ganó, perdió. No, nada de eso. Queremos seguir los hechos para ver si en esos hechos podemos entender un poquito mejor lo que sucedió, tan oscurecido por fuentes de todos lados que nos dicen cosas totalmente contradictorias. Entonces, fue un enfrentamiento entre dos países que no están uno al lado del otro, fue un enfrentamiento aéreo. Primero que todo tenemos que tener en cuenta, no hubo invasión de soldados de infantería, hubo invasión de aviones y de misiles y de drones. Primero de Israel hacia Irán y después de Irán hacia Israel. Y finalmente de Estados Unidos hacia Irán. Todo fue esencialmente aéreo. Si bien Israel en su ataque incluye servicios de inteligencia que están actuando dentro de Irán,
esos servicios de inteligencia hacen acciones a través de drones también y a través todo aéreo. Bueno, esta guerra empieza el viernes 13, mirá qué fecha para iniciar una guerra. El viernes 13 de junio, ahora no más. Poneme, Daniel, una cosa que me parece interesante empezar con este lado. Poneme la 6, la imagen 6. Esto que ustedes van a ver ahí en este gráfico es el precio del petróleo en el último mes. Fíjate que el petróleo venía por debajo de esa línea, que es la línea de 70, creo. De acá, desgraciadamente, a ver si lo veo, si lo puedo ver acá. Sí, acá está. Ese gráfico te muestra el precio del petróleo, y fíjate que a lo largo de todo el mes, el petróleo había venido por debajo de los 70 pesos, que es esa línea punteada que tenés ahí. Y de repente, mirá cómo sube, el día 12 de junio a las 22 horas, sube a 76, de 70 a 76, un 10% de aumento de un sopetón. Eso es la guerra. Eso fue la guerra. Si nosotros vemos este gráfico, podríamos seguir la guerra solamente siguiendo este gráfico, con las subidas y bajadas. Mirá que después va a bajar. Fíjate cómo 12 días después vuelve a caer el precio del petróleo. Sube hasta las nubes y vuelve a caer en el orden por debajo de los 70. Podríamos seguir perfectamente la guerra, y la vamos a seguir la guerra, a través del precio del petróleo. Porque vuelvo a decir, el petróleo podrá no ser la causa emocional de la guerra, pero es la causa material de la guerra, porque las consecuencias de las guerras en ese lugar sobre el petróleo son tan grandes que todos los intereses del mundo se ven movilizados, porque no hay nadie que se quede no afectado por el precio del petróleo. Todo este programa está saliendo gracias al petróleo, y lo que nos cuesta la luz es lo que nos cuesta el petróleo. Y si mañana el petróleo se va a 200, como llegaron a decir algunos que se iba a ir, lo que hay que pagar en esta radio es el doble, y por ahí no tenemos plata para pagar esto, porque no nos da. Entonces, imagínate, todo el mundo está igual. Cada uno que prendió una lamparita, cada uno que encendió un auto para andar, un camión, los costos de los transportes. ¡Wow! Toda la sociedad y toda la economía están afectadas por este dato. Entonces, retengan esto del petróleo. En ese momento, cuando empieza la guerra, el petróleo sube como si tuviera un resorte y se va para arriba. Entonces, la guerra empieza con la decisión de Israel de atacar por vía aérea a Irán, con dos objetivos principales. Uno, terminar con el régimen de los ayatolás, que caiga el gobierno de los ayatolás. Dos, terminar con el plan nuclear de Irán. Irán tiene un plan nuclear que genera sospechas, porque ha enriquecido uranio en tal magnitud que si sigue aumentando ese porcentaje de enriquecimiento que está teniendo de uranio, en algún momento va a poder fabricar una bomba atómica. Y no hay demasiada explicación de por qué ese uranio está enriquecido en un tan alto nivel. El más alto nivel que se necesita para el uranio es el uranio médico, que necesita un 20% de enriquecimiento. Irán está enriqueciendo al 60%. Para una bomba atómica necesita el 90%. Es decir, Irán probablemente no tenga la bomba atómica, pero genera sospechas. Es cierto que Israel tiene la bomba atómica, a pesar de que no lo dice, todo el mundo lo sabe, nadie lo niega. No estoy diciendo algo que es una sospecha. Israel tiene la bomba atómica y la empezó a desarrollar desde los años 50. Desde los años 50. Es decir, esta es una guerra entre un país que tiene una bomba atómica y que podría automáticamente, en un minuto, eliminar completamente a Irán. Con las bombas atómicas tienen alrededor de 100, como mínimo 100 bombas atómicas, quizás 500. Podría eliminar completamente a Irán si tirara la bomba atómica. Irán no tiene forma de defenderse de eso, no es un país atómico contra un país no atómico.
Obviamente, me parece a mí, Irán lo que quiere es emparejar la relación de fuerzas y que los dos tengan la bomba atómica. Algunos dicen que si Irán tuviera la bomba atómica se la tiraría a Israel. Puede ser. De todos modos, desde nunca hubo una guerra entre dos países con bombas atómicas en donde se tiraran las bombas atómicas. La única vez que se tiraron las bombas atómicas es cuando un solo país tenía bombas atómicas, que era Estados Unidos, y se la tira a Japón. Japón no tenía bombas atómicas. Es decir, es muy poco probable que una bomba atómica se tire, porque si una bomba atómica se tira, automáticamente ese país también puede ser destruido, porque le tiran otra bomba atómica y a su vez otra bomba atómica, y de ese modo hay lo que se llama disolución mutua, destrucción mutua asegurada, así se dice. Entonces la bomba atómica sigue como disuasión. No me ataques porque te tiro la bomba atómica. Y de hecho, si ustedes ven, Corea del Norte tiene bomba atómica, nadie nunca la agredió desde que tiene bomba atómica. Así que, más allá de las especulaciones, lo que quería el gobierno de Israel era destruir las plantas en donde Irán está desarrollando su plan atómico. No lo logra. Israel no logró hacer eso porque están en pozos muy profundos de 60, de 70, de 100 metros de profundidad. Y lo que sí logra es asesinar a altos mandos del ejército, a altos mandos del gobierno y a los principales o a gran cantidad de los científicos nucleares de Irán. Es decir, destruye la conducción militar de Irán y destruye la conducción científica de Irán para, por un lado, impedirle hacer la guerra con los militares y por el otro lado, impedir seguir avanzando hacia una bomba atómica. Pero no logra destruir las centrales donde estaba el uranio enriquecido y no logra que caiga el régimen de los ayatolas. Ok, luego de 2 o 3 días de ataques de Israel, se pasa a una segunda etapa en donde Irán responde. Y al responder Irán responde con misiles, porque Irán no tiene aviones. La superioridad israelí sobre Irán en materia de aviones es absoluta. Se calcula que fueron 250 aviones a bombardear Irán de israelíes y no fue derribado ninguno. Ninguno. No sé si alguna vez en alguna guerra vos mandaste 250 aviones y no te bajaron ninguno. Me parece que debe ser la primera vez. Demuestra una superioridad aérea absoluta. Entonces, Irán responde con misiles, algo que sorprendió no solo a Israel, sino al mundo entero, primero porque no se esperaba que habiéndose decapitado toda la conducción militar de Irán, quedaran militares que pudieran organizar un ataque coordinado contra Israel. Esto ya sorprendió, pero además sorprendió porque los misiles cayeron. No todos los misiles. Israel tiene una defensa contra misiles que es muy desarrollada y hasta ahora, hasta este ataque, nunca había entrado ningún misil en Israel, pero ahora empezaron a entrar. Se calcula que la mitad de los misiles que fueron enviados a Israel cayeron. Hay distintos datos, que el 30%, bueno, no importa. Le tiraron 100 misiles, entraron 30 misiles. Los misiles entran y destruyen 8 manzanas, Hay algunas, estaba viendo el otro día en un programa de Nelson Castro, que está en Israel, que mostraba un área destruida de 8 manzanas por un misil, es decir, una destrucción fenomenal. Así que esto sorprendió mucho en la guerra porque se esperaba una victoria rápida de Israel y resultó que no hubo una victoria rápida de Israel, que Irán respondió y que amenazaba con transformarse en una guerra, lo que se llama guerra de desgaste, es decir, una guerra de largo aliento, de muchos meses, quizás años, en donde los dos países se dañan y dañan sobre todo a su población. Esta fue la causa que el miércoles pasado no pude dar el programa.
Entonces, esto genera una situación, por un lado, de terror en las poblaciones, en ambas poblaciones, en la población israelí, que tiene que vivir en los búnkers para no ser asesinada, y en la población, en las poblaciones iraníes, y se calcula que hubo 5.000 heridos del bando iraní y 3.000 heridos del bando israelí. Mucha gente. No todos los heridos son graves, obviamente, pero mucha gente. En muertos, los datos oficiales son como de 250 muertos del lado iraní y 26 muertos del lado israelí. Una gran diferencia, de todas maneras, muchos muertos, de un lado y del otro. Y sobre todo el terror para esas poblaciones que son bombardeadas con misiles que hacen desaparecer manzanas enteras. Entonces, esto empezó a preocupar mucho al mercado. Y si ustedes ven, porque uno de los problemas de la guerra es que, poneme el mapa de nuevo, Daniel. Uno de los problemas de la guerra que ustedes van a ver en el mapa es que Irán está en lo que se llama el estrecho de Hormuz. Si ustedes ven ahí en blanco, está el estrecho de Hormuz. Es esa cosa en el Golfo Pérsico, es esa entrada chiquitita, muy chiquitita, donde tienen que pasar todos los barcos que llevan el petróleo para todos lados del mundo, sobre todo a China. Ese petróleo no va a Estados Unidos, va principalmente a China. Pero los chinos se quedan sin petróleo si cierran el estrecho de Hormuz, pero los norteamericanos lo que tienen es inflación, porque si sube el precio del petróleo, lo que sube es la inflación. Y se hablaba de un precio del petróleo a $200, ahora está en 60, 70, se hablaba de que subiera a 100, estamos hablando de una inflación que puede ser hasta del 100%, 50%. Cualquier número de inflación es absolutamente insostenible por toda la economía mundial. Así que la preocupación fue enorme, y si ponéis otra vez la número 6, creo que es la del petróleo, Daniel, el cuadrito, vas a ver que en ese momento, que es el momento de la respuesta iraní, otra vez vuelve a subir. El petróleo había empezado a bajar después del principio, porque parecía que Israel ganaba rápidamente y terminaba con el plan nuclear y con el régimen de los ayatolas. Pero como eso no sucede, vuelve a haber una nueva subida y llega casi a $80. Eso sucedió un día antes de que Estados Unidos interviniera. Un día antes que Estados Unidos interviniera, el precio del petróleo llega, no de ningún modo es lo más alto de los últimos años, pero es muy alto, demasiado alto. Trump dice que el petróleo tiene que estar a $45. Bueno, llegó al doble. Y entonces, en ese momento, con esa situación, lo que vos tenés en ese fin de... Estados Unidos va a entrar en guerra el sábado a la noche, domingo a la madrugada. Ese es el momento de ese fin de semana. Bueno, todo ese viernes y sobre todo ese sábado a lo largo del día, la locura mundial. Recorre los diarios y los YouTube del sábado 21, antes de la entrada de Estados Unidos. Y vas a ver que se habla de Tercera Guerra Mundial, guerra atómica. A ver las cosas, ya noté todas las cosas que salían, que va a intervenir Estados Unidos, que esto es la guerra mundial, que esto ellos llevan la inflación mundial. Bueno, todas estas palabras, había una situación de desesperación que obviamente llevaban los mercados a las nubes, y esto recién empezaba y se iba a ir para arriba. En ese momento, Estados Unidos, es decir, Trump, toma la decisión de intervenir. Mucha gente pensaba que si Estados Unidos atacaba a Irán era el principio de la Tercera Guerra Mundial, porque un país con bomba atómica fuera de la región atacaba a Irán, y eso obviamente sin cumplir con los procesos de las Naciones Unidas, la Carta, ni nada. Y eso iba a generar una situación en donde Rusia, China, Arabia Saudita, India, Pakistán, Corea del Norte, todos iban a jugar y verse envueltos en una situación que podía llevar a una guerra mundial e incluso a una guerra atómica. Bueno, nada de esto pasó. No pasó esto. Efectivamente,
Estados Unidos ataca a Irán ese domingo 22, en realidad, porque vieron cómo son las horas, con las distintas horas que tienen, la hora de Irán o la hora de Israel es muy distinta a la de Estados Unidos a la de la Argentina, así que lo que era madrugada del 22 allá era todavía la noche del 21 acá o en América. Así que en ese momento ataca a Estados Unidos ataca desde Estados Unidos. Manda aviones, estos famosos aviones B-2, que son los bombarderos, manda estos bombarderos en vuelo, ahí está, mirá, manda ese tipo de avión en vuelo desde Estados Unidos sin parar, sin aterrizar, van todo por el océano, entran por el Golfo Pérsico y bombardean las tres centrales atómicas donde estaba el uranio enriquecido de Irán. Estas bombas antibúnker son bombas que hacen pozos de hasta 60 metros, es decir, penetran la tierra 60 metros y llegan a esos búnkers que están tan profundos. Ok, efectivamente sucedió esto y Trump anuncia a todo el mundo que destruyó el plan nuclear de Irán, que lo destruyó, que está garantizado eso, y que había que hacer un cese el fuego. Les dice a Irán y a Israel que hay que hacer un cese el fuego. Todo el mundo pensaba que Irán iba a contestar a Estados Unidos, porque Estados Unidos agrede a Irán. Efectivamente, Irán contesta a Estados Unidos. Al día siguiente hace un ataque a una base aérea norteamericana que está en Qatar y le avisa a Estados Unidos unas horas antes, dice, mira, te voy a atacar tu base aérea, le avisa a Estados Unidos y le avisa a Qatar, te voy a atacar esta base que vos tenés ahí, así que por favor saca a toda la gente, así no hay muertos, y hace un ataque a la base. Trump le agradece a Irán que le haya avisado del ataque a la base, y esa fue la respuesta de Irán a Estados Unidos. Le causó algunos daños no demasiado grandes, no mató a nadie, no hay heridos ni muertos, y además hace una nueva andanada de misiles para Israel que sí causan daños a gente y matan a algunas personas. Ya te digo, en total fueron 26 muertos los que hubo en Israel. Al día siguiente, Israel vuelve a contestarle a Irán, pero ya más suavecito, y ahí termina la guerra, Y si vos te fijás nuevamente el gráfico del petróleo, por favor, Daniel, otra vez, porque es muy gracioso el gráfico del petróleo, por favor, la guerra no tiene nada de graciosa, y tampoco tiene nada de gracioso que el dólar sube y baja, pero mirá lo que sucedió el día del ataque, no el día del ataque, unas horas después del ataque de Estados Unidos, porque lo que pensaban los mercados es que si Estados Unidos atacaba a Irán, eso iba a generar la guerra mundial, eso iba a generar el cierre del estrecho de Hormuz, el fin del petróleo en el mundo y la disparada de la inflación y del precio del petróleo. Pero cuando se dan cuenta que no va a haber respuesta, o que la respuesta va a ser que va a ser aceptada por Irán, el dólar se cae, mirá cómo cae, mirá, en minutos el dólar, el precio del barril de petróleo, cae en minutos y vuelve a los niveles aceptables. Todavía podría bajar un poquito más el petróleo y llegar a 65 o a 60, pero llega a niveles muy aceptables. Entonces, ahí terminó la guerra, ahí desescaló, no cortó Irán el estrecho de Hormuz. La bomba atómica de Irán era cortar el estrecho de Hormuz. Es literalmente como una bomba atómica, porque los daños a la economía mundial son tan gigantescos que su impacto es un impacto de ese nivel, de destrucción masiva. No cortó el estrecho de Hormuz. ¿Quién le pide a Irán que no corte el estrecho de Hormuz? China le pide, por favor no corten el estrecho de Hormuz. ¿Quién le pide a China que le pida a Irán que no corte el estrecho de Hormuz? Estados Unidos. Trump lo llama a Xi Jinping para que le pida por favor a Irán que
a pesar de que los van a atacar con misiles a sus centrales nucleares, por favor no respondan cortando el estrecho de Hormuz. Y no cortaron el estrecho de Hormuz. Y terminó la guerra. Terminó la guerra. Hay un cese el fuego. Hay un cese el fuego. Un cese el fuego no es el fin de la guerra. No hay un armisticio. No hay un tratado de paz. Sigue habiendo los rencores históricos. Las grandes preguntas acá son, la primera de todas es, el régimen de los ayatolás no cayó. ¿Caerá? Nadie lo sabe. Vos escuchás a uno, te dice que está a punto de caer, escuchás a otro, te dice que está más fuerte que nunca. El plan nuclear, las centrales nucleares, el uranio enriquecido que había logrado Irán, ¿fue destruido? Trump dice que sí. Lo jura y lo reasegura. Es oficial de Estados Unidos decir que sí. Quienes niegan eso, de algún modo, lo que están diciendo es que Trump miente. ¿Está destruido? Y hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Los iraníes dicen que no está destruido y que solamente atrasaron el programa unos meses. Los israelíes dicen, no lo sabemos. Y obviamente lo saben. Los norteamericanos dicen, sí, está destruido, lo dice Trump. Lo juro, está totalmente destruido. No se sabe. No se sabe. Así que, como el plan nuclear y el régimen de los ayatolás son los dos elementos que iniciaron la guerra, si el régimen de los ayatolás no cayó y el plan nuclear no hubiera sido destruido o hubiera sido solamente postergado unos meses, y las causas de la guerra siguen ahí. Podría haber un recrudecimiento de la guerra y nuevos misiles y nuevos bombardeos, podría haber, y asesinatos de altos líderes. Es decir, la guerra no terminó, pero sí hay un armisticio, y por eso se llama la guerra de los 12 días, porque en ese sentido sí, a los 12 días terminaron los misiles y las bombas y los asesinatos mutuos, por lo menos en escala bélica. Entonces, conclusiones. Todas las partes se atribuyen la victoria. Esto es muy gracioso, es una guerra muy graciosa, en donde todos ganaron. Win-win. Fue una guerra win-win. Me hace gracia porque que uno diga en la guerra yo gané, ya de por sí una guerra no puede significar la victoria de uno. La victoria, la guerra puede haber solo derrotas, muertes y destrucción. Entonces, a uno lo destruyó menos que al otro. Sí, bueno, eso puede ser. Uno obtuvo sus objetivos y el otro no. Sí, eso también. Pero en esta guerra nadie dice que perdió, todos dicen que ganaron. Todos dicen que ganaron. Así que este es un dato que no es menor y que de algún modo dice que hay un consenso en ese sentido. Segunda conclusión. ¿El plan nuclear está destruido? Por supuesto que hay decenas de sitios y de artículos que te dicen una cosa y la otra. Decenas. No es serio decir está destruido o puede ser reparado en 5 meses o en 5 años. No es serio decir eso. Lo que sí parece que lo que sí podemos decir es que a nadie le conviene que Irán tenga la bomba atómica. Y no porque esté en desacuerdo que la tenga. En realidad, si uno lo piensa en forma totalmente neutral, bueno, si yo la tengo y vos sos mi enemigo, es lógico que vos también la tengas para desescalar, porque ¿cuál es el efecto de la bomba atómica? Él dice, convencerte a vos que no me ataques. Esa es lo que se dice, espera que, bueno, tiene un nombre, pucha, un nombre técnico, ya me voy a acordar también. El efecto de la bomba atómica es que vos desistas,
la bomba atómica no ha sido tirada por nadie. Podría ser alguno de estos países los primeros en tirarla, y puede ser, pues Israel la podría tirar, Irán la podría tirar, Corea la podría tirar, todos la podrían tirar. La verdad es que desde que se inventó la bomba atómica y más de un país tuvo la bomba atómica, nadie la tiró. Y en varias oportunidades hubo ganas de tirarla. Muchas oportunidades. Sigan las guerras y van a ver que en todas las guerras siempre alguien dijo, che, estoy muy tirado la bomba atómica. No, no va por lo que te digo, porque si yo te la tiro, vos me la tirás. ¿Y qué sentido tiene una guerra en la que los dos desaparecen? Destrucción mutua asegurada. Así que de eso creo que hay un fuerte consenso, que no proliferen las armas nucleares. En esto hay un consenso, pero ya te digo, nadie puede decir que Irán no vaya a continuar en 5 meses, 5 años, nadie lo puede decir. Irán jura y perjura que su objetivo no es la bomba atómica, jura y perjura. A pesar de que ha enriquecido uranio en cantidades increíbles, pero jura y perjura. Así que tampoco podemos decir que está clara la situación. Cuarto tema, la diplomacia. Acá la diplomacia, aunque fue una guerra, la diplomacia jugó un rol importantísimo. De Rusia hablando con Irán, de China hablando con Estados Unidos, de Rusia hablando con China, de Pakistán interviniendo, de India interviniendo, ni que hablar Qatar, ni que hablar Omán. Acá se han movilizado diplomáticos para frenar esto y que esto no escale. Esto no escaló porque todo el mundo puso un granito de arena para que no escalara. Así que esto es muy interesante. Esto no está diciendo que estamos en un mundo donde reina la diplomacia, ni mucho menos. Pero no deja de ser muy interesante que en semejante problemón que estaba el mundo en el momento que Estados Unidos bombardea a Irán, y bombardea en serio Irán, que no deja de ser interesante que haya funcionado la diplomacia y desescalado el conflicto en una cuestión de horas. Así que este es un dato muy interesante hacia un mundo multipolar, multipoder, multipotencia. Tercer tema, derecho internacional. Hay que decir que no hay más derecho internacional. Hoy ya ninguna potencia de ningún lado respeta el derecho internacional. El derecho internacional que dice no se puede atacar por las armas a otro país. Solo se puede hacer con permiso de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, nada, cero. Las Naciones Unidas condenó el ataque de Israel, Guterres. También condenó el ataque de Israel la Comisión de Energía Atómica, que está dirigida por un argentino, le condenó que se bombardearan plantas nucleares. Pero más allá de las condenas, obviamente estamos en una situación en donde no se aplica el derecho de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto es un problema enorme, porque así como esta guerra se desescaló, mañana puede venir otra guerra que no desescale. Entonces, bueno, este es un gran déficit y creo que una de las grandes preocupaciones del mundo en este momento. ¿Cómo volver a una diplomacia que no solo evite una guerra nuclear o una guerra atómica o que cierren el estrecho de Hormuz, sino que efectivamente haya paz en el mundo? Y finalmente, hay un dato objetivo que es Irán no destruyó al gobierno de los ayatolás, que era algo que quería, pero probablemente haya dañado, como mínimo, dañado seriamente el plan nuclear, materialmente y sobre todo políticamente. Y por el lado iraní, Irán mantiene el régimen de los ayatolás y si ustedes ven el mapa, Irán está en un lugar en donde se cruzan los caminos de comercio del mundo, los que van del norte hacia el sur Índico y los que van del Pacífico al Mediterráneo. Es un lugar ultra estratégico
ultra estratégico que podría permitir un desarrollo económico en el comercio, no bélico, en el comercio Irán, que seguramente, porque estos caminos se están haciendo, estos trenes se están haciendo, seguramente en los próximos años esto se va a producir. Así que, conclusión de esto, no tengo una conclusión, no hay una conclusión, no busques una conclusión, por lo que te digo, no sabemos bien qué pasó, ni qué está pasando, ni si estamos yendo hacia un desastre o estamos yendo a soluciones diplomáticas. Eso no lo sabemos bien. Lo que sabemos es que en este momento la diplomacia frenó una guerra de alcances increíbles y que este conflicto sigue porque las causas objetivas del conflicto todavía están ahí. Así que creo que es una guerra que demuestra mucho el momento que está, este momento que está viviendo el mundo, del fin del dominio occidental y el comienzo de múltiples poderes que tienen que articular así por teléfono, che, ¿cómo podemos hacer para que no nos destruyamos todo? Bueno, este es el momento y creo que esta guerra lo mostró y podemos esperar otras guerras similares a estas o que empiece un camino de diplomacia. Bueno, creo que vamos a ir y volver a lo largo de varios años sobre este tema. Así que esta es nuestra mirada, por lo menos para entender un poquito lo que pasó. Creo que más o menos vimos un poquito de luz ahí y podemos sacar algunas conclusiones que no sean ni de los buenos, ni de los malos, ni de los lindos, ni de los feos. Más o menos objetiva, seria, de lo que está pasando en el mundo y en ese sector. Así que nos vemos en la próxima con un tema así de este tipo candente también. Chao.